más aquí en Emisoras Unidas a primera hora. Son las 9:06 y nos vamos a referir al tema de las interpelaciones, ya que son inminentes en algún sentido, se puede decir, para 3 ministros, los titulares de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Salud. Ha habido algunas quejas por ahí respecto del tema de los funcionarios que dicen que los citan demasiado al Congreso. Eso tampoco es nuevo, hay que decirlo. En otras ocasiones ha ocurrido. Pero vamos a aterrizar en el tema de interpelaciones antes de los 6 meses de gobierno y de dónde provienen, cuáles son los argumentos y qué efectos pueden tener. Nuestros invitados de hoy, ya tenemos 2 de 3, no, 3 de 3, así que los voy a presentar. Es la licenciada Arabela Castro, expresidenta del Congreso y también ministra de Educación, y también fue, por cierto, candidata a la vicepresidencia. El licenciado Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo, y el doctor Luis Mac, analista político y catedrático universitario. Los 3, gracias por estar acá. Las damas primero. Licenciada Castro, quisiera empezar preguntándole lo siguiente para que entrar, digamos, ya en materia. ¿Cuál es la diferencia básica entre una citación y una interpelación? Y aquí, apelando a su experiencia en el Congreso. Adelante, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Felipe, muy buenos días a quienes están participando el día de hoy. Miren, en primer lugar, la Constitución es muy clara en que la interpelación tiene un sentido. Tiene un sentido de que todo el Congreso en pleno, esté enterado de determinada agenda de determinado ministerio. La interpelación aquí en Guatemala y en cualquier lugar del mundo es una institución política, una institución creada políticamente para con el objetivo de darle de baja, para que nos entiendan quienes nos escuchan, a algún funcionario público, algún ministro, con el voto de falta de confianza. Ese voto de falta de confianza no se ha dado en ningún caso, y para ello tendría que tener el interpelante el respaldo de varios partidos políticos para lograr esos consensos. Ese es el sentido real de una interpelación, es decir, busco el apoyo de varios partidos políticos, voy a poner frente al Congreso de la República, y eso quiere decir frente al país, porque el Congreso de la República lo que hace es, o debiera hacer, es representar la voz del país, poner frente al país a este funcionario, y por lo tanto lo que pretendo es quitarle la confianza del pueblo y por lo tanto del Ejecutivo. Ese es el sentido de la interpelación, y por lo tanto yo aprovecho la oportunidad para decir que los diputados debieran de tener mucho más seriedad en decir: quiero llevar a interpelación al ministro de Gobernación o al de Relaciones Exteriores, al que sea. No hacer perder el tiempo del Congreso a veces en jugarretas políticas que no tienen ningún sentido. Usted les pediría más seriedad. Bueno, sigamos entonces con ese tema. Licenciado Reyes, voy con usted ahora. En un comunicado del Ministerio de Salud se queja esta cartera de que en 101 días los han citado 117 veces. Hablando de este tema de la interpelación, de las interpelaciones, ¿usted cómo haría el análisis luego de escuchar a la licenciada Arabela Castro y viendo estos números? Buenos días. Buenos días, Luis Felipe, buenos días a la audiencia y a las otras personas que están aquí. Sí, yo muy de acuerdo con la licenciada Castro en que la interpelación claramente se está utilizando como una... no solo la interpelación, sino las citaciones también se están utilizando como un arma política para, de una u otra forma, entorpecer el trabajo de ciertos funcionarios en temas clave, ¿verdad? Yo creo que salud es uno de los temas más importantes que más preocupa a la población, particularmente por el abandono en el que se encuentra el sistema de salud. Y luego pues hay que ver también cómo se están enfocando los otros temas, ¿verdad? Porque a mí sí me parece, por ejemplo, que es penoso que a estas alturas, por el voto de Guatemala frente a Naciones Unidas en un tema más bien simbólico, diría yo, y por una mala comprensión también de la historia,
y que se inmiscuyen también intereses de corte más religioso, se esté intentando interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? O sea, digamos, puede haber algún cuestionamiento respecto a la forma como se emitió ese voto, puede haber algún cuestionamiento sobre cuál es la posición que Guatemala debe tener, pero yo creo que esto es más un show que quieren dar algunas personas con motivaciones entre políticas, religiosas y de otro tipo, ¿verdad? Entonces, digamos, cada interpelación es distinta y tiene motivaciones distintas, pero sí hay un común denominador, y ese común denominador es el uso de estas herramientas como un arma política, ¿verdad? Como un arma para entorpecer el trabajo de algunos funcionarios. Ahora, esto no quiere decir que una citación esté mal, ¿verdad? Esto no quiere decir que una interpelación no se pueda dar. O sea, son herramientas que están ahí, que existen por algo, porque el Congreso también tiene una labor importante de fiscalización. Sin embargo, hay que analizar el trasfondo, ¿verdad? Yo creo que Luis Felipe tenía el dato ahí de las veces que se ha citado al ministro de Salud, ¿verdad? Y qué tanto se puede obtener, qué tanta información se puede obtener de un funcionario, tenerlos permanentemente citados, y qué tanto se puede lograr con eso, ¿verdad? Digamos, aquí está claro, hemos visto que se le han cuestionado temas como lo de UNOPS, ¿verdad? Veo que hay mucho nerviosismo alrededor de eso, pero más pareciera que hay diputados defendiendo intereses de la industria farmacéutica o de algunos otros sectores que se ponen nerviosos cuando escuchan que el Ministerio de Salud quiere mejorar las formas de compra de medicamentos, ¿verdad? Entonces, hay que realmente entender cuál es el fondo de esas citaciones y de esas interpelaciones para realmente, digamos, ver qué es lo que está pasando en el país y alrededor del Congreso, ¿verdad? Y qué intereses se están defendiendo y por qué hay diputados tan activos en ciertos temas. Bueno, eso también es materia de análisis para este programa. Si nos da tiempo, claro que vamos a entrar a ello. Paso ahora con el doctor Luis Mack. Doctor Mack, el gobierno no ha cumplido 6 meses. ¿Usted cree que ya es tiempo de que estén llamando a interpelar a ministros? Buenos días. Muy buenos días. Pues antes que nada, un saludo a la radioaudiencia y a los colegas que están ahí por la vía telefónica. Yo creo que en alguna medida coincido mucho con lo que han expresado. Y diciendo eso, perdone, pero se me olvidó cuál era la pregunta. No, la pregunta es esta. El gobierno no ha cumplido aún 6 meses. ¿Usted considera que es tiempo ya de interpelaciones o es demasiado pronto o es que pueden ser en cualquier momento? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, si nos remitiéramos a lo que acaba de decir el licenciado Reyes, que es el tema de la legitimidad de estos instrumentos. Obviamente el Congreso tiene una función de fiscalización muy importante y en ese sentido, pues si hubieran razones fundadas realmente, pues yo creo que en cualquier momento se puede citar a un ministro. Ahora, en el contexto de la oposición sistemática que se maneja en Guatemala, creo que es muy poco tiempo realmente. Todavía un gobierno realmente bajo las condiciones tan extremas con las cuales asume, con esa debilidad en alguna medida y con ese cerco político e institucional que tiene, pues 5 meses es muy poco realmente. Y probablemente lo que se intuye realmente es que muchos de los temas que en alguna medida se van a poner sobre la mesa no son de relevancia profunda, como justamente este tema de la política exterior. Yo comparto esa idea de que el voto de Guatemala en las Naciones Unidas es prácticamente irrelevante realmente, y por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas realmente se está queriendo poner a los ministros en esta situación, pero no es exactamente a cada ministro, sino es al gobierno de arriba en su conjunto. Entonces yo creo que no, a pesar de que pues este es un mecanismo en alguna medida válido, pero las intenciones de estos actores, y ahí me remito justamente a lo que decía la licenciada Castro, la seriedad, las intenciones de estas personas, de estos diputados que están promoviendo estas interpelaciones, probablemente no sean las más legítimas, sino simplemente jalar agua para su molino y seguir con esa lógica de desprestigio y de ataque a este gobierno. Bueno, recordemos que si hay una interpelación y esta es legítima y necesaria, pues no solo es legal, sino que realmente le
abona a que haya una democracia más sana y que el gobierno funcione mejor. Cuando no es así, es cuando, y lo decía la licenciada Arabela Castro, se hace perder tiempo al funcionario y al Congreso como tal. Pregunta compleja, licenciada Castro, ¿cómo puede la gente distinguir entre una oposición sistemática y una oposición democrática en ese contexto del que estamos hablando? Bueno, yo creo que es difícil y es difícil trasladarle a la población la actuación del Congreso porque desgraciadamente también institucionalmente hemos perdido, digamos, voy a hacer redundante, la institución de la prensa. Es cierto que aquí están ustedes que nos han guiado en las mañanas y hay otras entidades, digamos, de comunicación que son serias, que tienen prestigio, que son instituciones, pero hemos perdido la posibilidad de enterarnos bien qué sucede en el Congreso, porque antes la prensa escrita, por ejemplo, tenía gente especializada como cronistas parlamentarios. Hoy ya ni eso existe. Entonces resulta que cada diputado hace su videíto poniendo su punto de vista, la gente escucha parcialidades de la situación política y entonces si a eso le sumamos que no existen partidos políticos, o sea, no hay partidos políticos como instituciones. Entonces, ¿qué representatividad tenemos los guatemaltecos para decir que hay algo serio de una interpelación donde me voy a inventar? Hay 3 alianzas de 3 partidos políticos porque efectivamente se considera grave. Voy a poner un ejemplo, la postura que tuvo Guatemala frente a su voto en relación a Israel, que valga el comentario, es un voto que ha sido reiterado de la manera en que se votó ahora. No es la primera vez. Guatemala votó así desde que se comprometió en la formación del Estado de Israel y el Estado palestino. O sea que, pero lo que quiero decir es, si no tenemos partidos políticos, ¿cómo vamos a tener un Congreso serio? Bueno, da para mucho también esto. Lo que entiendo y lo que colijo, licenciada Castro, es que usted cree que ahora hay exceso de información, como que se diluye y es un poco difícil distinguir entre una cosa y otra. Pero también viendo el reloj me doy cuenta de que ya falta poco para llegar a la pausa. Le voy a dejar esta pregunta precisamente a Luis Miguel Reyes. ¿Se diluye mucho la información? ¿Hay problemas para distinguir realmente quién es quién, cuál es cuál y cómo va la intencionalidad de cada diputado? ¿Qué dice al respecto? El licenciado Reyes, le pido ser muy directo. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos en la era de la hiperinformación, ¿verdad? En donde claramente vivimos en una guerra de cuentos, ¿verdad? Cada quien tiene su propia historia, su propio cuento, su propia visión de la situación, y eso confluye en las redes sociales y otros espacios en donde la circulación, en donde la información circula de forma muy inmediata y sin mayor filtro. Entonces, cada vez es más difícil también distinguir la verdad de la mentira o tener una sola versión de la historia, ¿verdad? Entonces, si bien tiene sus ventajas, creo que para efectos del sistema político, particularmente el sistema político como el guatemalteco, con tantas deficiencias, pues no, digamos, pone ciertas complicaciones para la gente y para poder entender realmente qué es lo que está pasando, ¿verdad? Hay que prestar más atención en todo caso. De que algo suceda, ¿verdad? Vamos a la pausa, le pido a los 3 invitados que se queden en línea, volvemos muy pronto. Las 9:25, estamos hablando de 3 interpelaciones que son inminentes para ministros del actual gobierno, de salud, de relaciones exteriores y de gobernación. Aquí, por la vía telefónica, me acompañan Arabela Castro, Luis Miguel Reyes y Luis Mac. Precisamente con el doctor Mac continúa esta charla, a él le toca la palabra. Doctor Mac, ¿usted cómo ve el hecho de lo descrito por la licenciada Castro en cuanto a que se detiene el desarrollo de las actividades del Congreso y al mismo tiempo, digamos, se le quita tiempo a un funcionario si es que la interpelación es
digamos, no es suficientemente justificada. ¿Esto cómo lo ve usted en el momento en que vive Guatemala, sobre todo desde el punto de vista legislativo? Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que en la práctica, y abonando un poco, a mí no me lo preguntaron, pero yo estaba pensando justamente cuando usted lo hacía, cómo diferenciar la paja del trigo, cómo diferenciar la interpelación o la solicitud de citación realmente adecuada con respecto a la que tiene intereses ocultos. Pues yo creo que la respuesta proviene, digamos, de ver cómo se han utilizado estos dos mecanismos en el pasado. Y justo a lo que usted refiere, nunca se ha logrado realmente que las interpelaciones o que incluso las citaciones logren realmente un cambio en los ministerios, de acción de los ministerios. Entonces uno pregunta, esa lógica de fiscalización, ¿qué es lo que ha logrado? Pues únicamente, interpretar la acción de los ministerios y obviamente entrampar la agenda legislativa. También hay una tercera causa o un tercer efecto realmente de este tipo de utilización de estos instrumentos. Se ha utilizado como un mecanismo de chantaje, como un mecanismo también de obtener información relevante de la acción de los ministerios, que después es utilizada. Por ejemplo, esto fue el caso de Roxana Valdetti, que estuvo utilizando mucho estos mecanismos para obtener información que después le sirvió para cuando ella llegó al gobierno. Entonces, pues obviamente bajo esa perspectiva se legitima y se autoriza realmente este tipo de acciones porque no tienen la finalidad real de componer las cosas. Si uno pudiera pensar, por ejemplo, que durante el gobierno de Yamatei o anteriores hubieron ministros pero terribles que hacían cosas pero obviamente muy mal vistas por la población por lo mal que estaban haciendo, y el Congreso en esos entonces no reaccionó, no generó realmente una oposición real o una lógica fiscalización real. Entonces uno podría pensar, pues realmente en el pasado estos mecanismos no han servido para nada, simplemente para utilizar los mecanismos a favor, digamos, de estos actores, de estos partidos políticos que, como bien dice la licenciada Castro, no existen, entonces sus intereses no son legítimos. Creo que ahí estaría la respuesta. Bueno, en este sentido, siguiendo en esta línea de charla, licenciada Castro, es bastante obvio que por el momento el gobierno no cuenta con una alianza robusta en el Congreso y bueno, no hay una mayoría parlamentaria que el voto se le haya concedido. ¿Esto cómo puede o qué puede significarle al gobierno en los 3 años y medio que le quedan en el poder? No, realmente van a tener que tener una mejor cintura. Pienso que van a tener que lograr acuerdos, no me refiero solo con el Congreso, sino acuerdos puntuales. Vamos a poner un ejemplo, la ley de competencia. Bueno, esa ley de competencia, quien afecta más que todo es la iniciativa privada, en ese sentido, gobierno con algunas bancadas, con algunos diputados, debieran de sentarse a discutir la ley de competencia con los interesados para lograr acuerdos que ojalá se puedan trasladar hacia el Congreso y ahí sí lograr una ley. Sí, el Congreso el gobierno la tiene difícil. Podemos ver que el planteamiento que están haciendo la adecuación presupuestaria es correcto, y sin embargo la van a tener difícil porque no hay seriedad de parte de la misión. Al no haber partidos políticos, que yo repito, si no hay partidos políticos como instituciones que funcionen seriamente, los resultados de la política del país van a ser pobres. Entonces, los guatemaltecos nos debiéramos enfocar en la institucionalización y el ejercicio real y serio de los partidos políticos. Partidos políticos, sí, eso es una de las claves para que el sistema pueda funcionar. Licenciado Reyes, el doctor Mac dijo algo, inspirado en algo que previamente había mencionado la licenciada Castro, y es el hecho de que, según él, durante el gobierno anterior, el de Alejandro Yamatei, hubo ministros terribles a quienes pues no citaron ni
menos interpelaron en el Congreso de la República. Pero más allá de eso, la pregunta que le voy a hacer es en dos etapas. Usted seguramente ha escuchado esos rumores, no confirmados, pero también, digamos, que poca gente duda que sea cierto, de que ha corrido mucho dinero en el Congreso de la República. ¿Usted ha escuchado esos rumores? Bueno, actualmente no lo tengo tan claro, Luis Felipe. Creo que son rumores permanentes, ¿verdad? Pero se escuchaba mucho en la legislatura anterior. En la actual no lo sé, o sea, no tengo ninguna información, he escuchado los rumores, pero creo que definitivamente el actuar, digamos, de algunos diputados en la forma como se enfocan en ciertos temas específicos, pareciera que sí tiene, digamos, alguna motivación que no puedo afirmar que sea dinero, pero digamos, alguna motivación que llama la atención, ¿verdad? Y ese tipo de cosas son las que tenemos que poner atención, porque sabemos que en el Congreso de la República se mueven muchísimos intereses, no todos son legítimos, ¿verdad? Y como bien decía la licenciada Castro, es difícil en estos tiempos diferenciar entre los intereses legítimos de fiscalizar la labor del Ejecutivo, la cual pues debe hacerse y es algo que es deseable siempre y cuando tenga un objetivo, un objetivo y que además se sepa hacia dónde verdad va a llevar esa situación o esa fiscalización para poder digamos dar resultados a la población. Sin embargo, hay mucho que no lo tiene, ¿verdad? Como por ejemplo, hablábamos del tema del ministro de Salud, ¿verdad? El ministro de Salud tiene, pues, poco menos de 4 o 5 meses de estar en funciones y tiene que reparar un sistema de salud que está roto, ¿verdad? Que ha tenido años de desabastecimiento de medicamentos, años de abandono, años de personal mal pagado. Entonces, digamos, arreglar eso en pocos meses es, si no difícil, imposible. Entonces, y de ahí que, digamos, a estas alturas estar con este nivel de presión para que entregue resultados sobre temas que han tenido años de abandono, pues parece un poco ridículo, ¿verdad? Y con esto no estoy excusando a las autoridades actuales, yo creo que sí tienen una gran responsabilidad encima, sino todo lo contrario, ¿verdad? Esa responsabilidad que tienen también implica dejar un tiempo prudente para que puedan trabajar, y si después de un tiempo son no pueden entregar resultados, pues ya llegará el momento de exigirles también. Bueno, viene la segunda etapa de la pregunta, licenciado Reyes. Diría que son meses atrás que un diputado, Jairo Flores, dijo esto, palabras más, palabras menos: es mejor esta alianza pegada con chicle que esta alianza pegada con billetes. ¿Usted cree que si eso es así, insisto, se paga caro no pagar, por decirlo así? ¿Usted cómo ve eso? Sí, es que el año pasado, cuando hablábamos de cuál iba a ser la moneda de cambio en este Congreso de la República, porque se sabía que el gobierno anterior, que la legislatura anterior, digamos, legislaba según llegaran pagos, ¿verdad? Y esos pagos, digamos, cada vez fueron siendo más altos, ¿verdad? Porque parecía que los legisladores cada vez ponían un precio más alto a su voto y al poder avanzar ciertos temas dentro del legislativo, ¿verdad? Y en ese sentido, esa forma transaccional que se llamó, en la que se convirtió la política, particularmente dentro del legislativo, tuvo efectos nefastos sobre la política nacional. Y lo que tocó con esta nueva legislatura es desarmar esa estructura transaccional o esa lógica transaccional, porque estaba claro que el nuevo gobierno, el gobierno entrante, no estaba dispuesto a entrar en esa lógica transaccional y tenía que encontrar otra moneda de cambio. ¿Y qué moneda de cambio era eso? Pues casi que volver al pasado, a la época de las negociaciones políticas, ¿verdad? Hay temas que es legítimo que los diputados negocien, como por ejemplo el poder llevar obras hacia sus distritos, ¿verdad? Eso es algo que se ha dicho hasta el cansancio, que es legítimo, que se puede negociar, pero cómo se negocia y qué se da a cambio, son el tipo de cosas que debemos evaluar en este tiempo y que tenemos que tener muy claro que las cosas han cambiado de cierta forma y que ese cambio ha generado un shock dentro del sistema y tenemos que ver qué tan permanente es ese shock también.
Bueno, hablemos un poco de la coyuntura como tal. Doctor Mac, ¿usted cree que estas interpelaciones podrían tener como objetivo de fondo no tratar ciertas iniciativas de ley que de algún modo son exigidas por la población? Por ejemplo, la licenciada Castro mencionaba, por ejemplo, la ley de competencia, pero hay otras, incluso la iniciativa presentada por el presidente para cambiar la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Cómo ve eso? Bueno, pues yo lo veo justamente en esa línea, Luis Felipe, que creo que en la medida de que hay muchos temas ahorita coyunturales muy importantes, no solo estos dos que usted menciona, sino otros más que se han ido acumulando. Entonces el Congreso tiene, por supuesto, la excusa perfecta para no asumir estos temas, y además, insisto, se utiliza como un mecanismo de chantaje. Como no ha corrido dinero, justamente como bien dice el licenciado Reyes, bueno, lo que están pidiendo, y lo han dicho muchas veces algunos diputados, realmente es, bueno, necesitamos obras, necesitamos no necesariamente dinero, pero sí la posibilidad de hacer obras en sus respectivas localidades, lo cual obviamente lo legitima y los posiciona frente a la población. Justamente ahí donde está también el tema de la negociación de la ampliación del presupuesto, la readecuación presupuestaria. Entonces, yo creo que sí, no solo es un momento coyuntural, digamos, muy álgido, muy importante para el gobierno actual, sino un momento en el cual, pues, obviamente se pone estas interpelaciones como una amenaza, que no solo paraliza la acción del gobierno, también paraliza la acción del Congreso, pero se utiliza como un mecanismo de chantaje y de negociación para decir, bueno, no le hemos, tomado decisión en estas leyes importantes, dependiendo de cómo se aceite realmente la negociación y las prebendas, obviamente, que ellos están buscando, pues probablemente va a mejorar un poco el apoyo. De lo contrario, está la posibilidad, con un Congreso tan débil del presidente, de sus aliados, por supuesto, que las interpelaciones finalmente logren en un desconocimiento de los ministros, que ese es el trasfondo. Nunca ha ocurrido, pero creo que esta es una coyuntura institucional y de política que podría favorecer a que algunos de esos ministros fueran desconocidos, aunque en el fondo no fuera tan legítima esa interpelación o esa destitución, pero las condiciones políticas lo permiten. Licenciada Castro, también partiendo de su experiencia como diputada, ¿cuánto puede demorarse una interpelación? Sobre todo en el contexto en el que estamos, insisto, en el que hay tantas cosas pendientes por legislar en Congreso de la República. Bueno, pues yo solo les recuerdo a la audiencia que en época de Otto Pérez Molina tuvieron más de un año a la ministra de Educación sin poder casi que moverse. Su despacho lo trasladó al Congreso de la República. Entonces una interpelación puede durar ad infinitum si ese es el propósito de pocos diputados, porque ni siquiera tendríamos que decir que de la mayoría. Así es que la coyuntura, como bien dice el licenciado Reyes, puede llevar a que, como hay más oposición que gente aliada al Ejecutivo, es muy posible que por primera vez en la vida se diera un voto de falta de confianza a algún ministro sin que efectivamente el ministro haya cometido un error. ¿Y qué implica un voto de falta de confianza, licenciada Castro? Implica que esto se va al Ejecutivo y el Ejecutivo respalda o no la falta de confianza, regresa al Congreso, y si hay una decisión mayoritaria del Congreso en que se tiene que ir el ministro, se va por obligación legal. Y de ahí deviene la seriedad que debiera de dársele a una interpelación desde los diputados en el Congreso de la República. Si yo no tengo o no quiero tener la decisión de buscar el voto de falta de confianza, lo debiera de citar a una comisión. Si sí tengo los votos y veo como necesario para el país, no necesario para mi agenda, necesario para el país, que este ministro se vaya, casos donde haya habido ministros corruptos. Por ejemplo, yo sí pongo, por ejemplo, que el ministro de Comunicaciones del gobierno anterior se debe haber ido y ojalá hubiera funcionado una voto de falta de confianza. Pero eso no sucede porque pareciera que las fuerzas del mal se unen tan fácilmente
y el bien nunca. Bueno, lo que sí hay que hacer es la pausa, así que volvemos pronto para las conclusiones. Final de esta charla que se centra en las inminentes interpelaciones de 3 ministros de Estado, el de Salud, el de Gobernación y el Canciller. Bueno, me acompañan aquí por la vía telefónica y también a toda la audiencia de Emisoras Unidas, Arabela Castro, expresidenta del Congreso y también fue candidata a vicepresidencial, Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo, y Luis Mac, analista político y catedrático universitario. Le toco la palabra al licenciado Luis Miguel Reyes. Quiero preguntarle lo siguiente. Revisando quiénes proponen las interpelaciones, ¿a usted le llama algo la atención al respecto? Perdón, Luis Felipe, se me cortó ese último de la parte de la pregunta. Con gusto se la vuelvo a plantear al licenciado Reyes. Revisando quiénes proponen las interpelaciones, ¿a usted le llama la atención eso? Le voy a poner un ejemplo. La ex canciller Sandra Jovel proponiendo una interpelación al ministro de Gobernación. ¿Cómo ve eso? Sí, bueno, particularmente, digamos, los nombres de los diputados sobre si tuvieran alguna relación con el tema en particular, no, pero digamos sí llama la atención cómo se está moviendo la oposición, ¿verdad? O sea, es claro que la diputada Jovel, digamos, ha tomado una posición de cierta notoriedad, porque no le voy a llamar liderazgo, pero cierta notoriedad dentro de la oposición que de cierta forma, digamos, se posiciona sobre ciertos temas. De hecho, la hemos visto ahí en algunos dimes y diretes con ministros y demás, ¿verdad? Entonces, es claro que son, digamos, ciertas dirigencias o dentro de la oposición que se quieren posicionar para temas posteriormente. Ahora, está claro que el tema con el ministro de Relaciones Exteriores, particularmente, sí viene movido por, como decíamos, esa agenda que mezcla lo religioso, lo político, con una mala comprensión también de la historia y también de la historia diplomática de Guatemala. Entonces, digamos, ahí se sabe cuáles son las fuerzas que confluyen ahí. Y como decía, a mí la citación del ministro de Salud, yo creo que tiene muchísimo, de todas las citaciones, y también la posible interpelación o la interpelación, tienen muchísimo que ver con el tema de UNOPS, ¿verdad? Que ha levantado, ha puesto nerviosa un poco a la oposición. Y yo tengo la sospecha, y tal vez ahí cometo la imprudencia de decirla, pero la sospecha de que esto tiene que ver con personas relacionadas a la contratación, a la compra de medicamentos, ¿verdad? Porque pues se ponen nerviosos cuando escuchan que se van a buscar otras formas de adquirir esos medicamentos. Lo vimos cuando pasó con el IX, que de hecho destruyeron el mecanismo con el IX, ¿verdad? Un mecanismo que había funcionado. Y ahora quieren hacer lo mismo con el Ministerio de Salud, y ojo, porque también viene un tema con el Ministerio de Comunicaciones, ¿verdad? También se quiere dar un mecanismo de UNOPS para la contratación de obra y supervisión de obra particularmente. Entonces, esto pone muy nerviosos a mucha gente, y creo que vamos a ver a la oposición organizada o desorganizada, pues protestando por el tema, ¿verdad? Bueno, de esto, como les digo, da para mucho. Faltan 12 minutos para las 10 de la mañana. Y en este caso quisiera preguntarle al doctor Mac, ya que estamos hablando de esta interpelación propuesta por la ex canciller y actual diputada Sandra Jovel, se dio también una reacción por parte del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. Publicó una foto de la canciller con el expresidente Jimmy Morales. ¿Usted cree que eso es propio de un ministro? Bueno, yo creo que se está poniendo en el mismo plano de la diputada Jovel, realmente politizando la temática, pero pues obviamente yo creo que tiene en cierta forma razón, porque la población en su conjunto realmente está identificando a Jovel como una de las operadoras más importantes de Jimmy Morales. Creo que fue la responsable en alguna medida también de la expulsión de la CICIG y de muchos procesos de corrupción que en alguna medida quedaron varados. Entonces, pues no debería haber sido pues una postura del ministro, pero pues me parece que de la misma forma que estamos diciendo que los diputados opositores no deberían estar utilizando estos mecanismos para poder interpelar y para poder interpretar la acción del gobierno, pues me parece entendible, no legítimo, pero sí entendible.
Nos queda justo el tiempo para conclusiones. ¿Qué sacamos al limpio de esta charla, licenciada Aravena Castro? A la población la reestructuración de lo que debe ser un partido político. Creo que no se debería de pasar como una agenda en el Congreso de la República reformas a la ley electoral sin pensar con seriedad en qué queremos como partidos políticos para el país. Ese es el punto número 1. 2, darle un consejo a los ministros de Estado. No deben sentarse, o sea, deben acudir al Congreso, pero no deben de sentarse en una comisión, en una bancada o en un pleno si no está constituido por presencia el pleno, la bancada o la comisión. Es decir, si hay 3 gatos en la comisión, el ministro se debe levantar e irse, porque no está constituida la comisión. Igual, si lo citaron a una bancada y hay 3 gatos, se levanta y se va, que no pierda su tiempo. Igual, si llega al pleno y hay 3 gatos, se levanta y se va. También tiene sus mecanismos el propio Ejecutivo basados en ley. Entonces eso sería mi consejo y mi consejo para la población en general: menos diputados y tener mejores partidos políticos. Queda muy poco tiempo, gracias, licenciada Castro. Licenciado Reyes, le pido una rápida conclusión. Sí, yo muy rápido, tal vez a los funcionarios, digamos, que están siendo citados e interpelados, creo que pueden apoyarse en la comunicación asertiva, ¿verdad? Y realmente exponer ante la población las razones por las que están siendo citados, y eso les ayudará mucho en su causa. Y del otro lado, a los diputados, pues se les pide seriedad, se les pide que tomen en serio al Congreso de la República, que tomen en serio el cargo que ocupan, y que está bien, que fiscalicen, pero que lo hagan por las razones correctas. Gracias, licenciado Reyes. Cerramos con usted, doctor Mac, le pido ser muy directo. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Yo, para terminar, creo que iría por la misma línea de la licenciada Castro. Realmente yo creo que hay que reflexionar la ciudadanía, el poder que tiene. Creo que estos diputados están actuando de esta forma, y estos partidos políticos, por una complacencia de los ciudadanos. Entonces hay que retomar el tema de la importancia de darle seguimiento y digamos, viabilidad a lo que hacen los diputados, especialmente en el ámbito de las localidades, un poco para poder obviamente fiscalizar y en algún momento realmente saber por quién votar y por quién. Licenciada Castro, licenciado Reyes, doctor Mac, muchas gracias por haber estado acá. Les deseo una muy bonita semana. Vamos a la pausa, volvemos. Con su Cerro de la Cruz y el convento de Santo Domingo, sintonice Emisoras Unidas de Antigua Guatemala en la frecuencia 89.7 FM. 89.7. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes.